Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Bienvenido, bienvenida al podcast Vivir y Liderar de forma auténtica. Soy Els, coach empresarial y personal y desde hace muchos años una apasionada del liderazgo y de la comunicación, una pasión que me gustaría mucho pegarte. En este podcast te voy a sumergir en el mundo mágico del liderazgo auténtico. Juntos vamos a descubrir qué hace falta para vivir y liderar desde tus propios valores, quedándote muy conectado contigo mismo, con tu contexto y con los demás. Con mucho gusto comparto contigo qué me ha ayudado a mí en mi búsqueda a la autenticidad y te inspiro con experiencias de mi trabajo como líder de equipo y como coach. Una búsqueda en la que descubro nuevas cosas todos los días y que por suerte no termina nunca. ¿Listo? ¿Lista para sumergirte? Al agua, patos. En el primer episodio hablamos de la necesidad de conocerte profundamente a ti mismo como condición básica para conocer y liderar a otras personas. Conocerse es el primer atributo del líder auténtico. Este episodio va de los demás atributos necesarios para convertirte en uno. Pero antes de indagar en ellos, hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué es liderar exactamente? ¿Qué significa para ti? Como líderes, ¿tenemos a nuestras personas a nuestro servicio o estamos nosotros al servicio de las personas que trabajan con nosotros? ¿Cómo es el líder perfecto? ¿Qué sabe? ¿Qué hace? ¿Y qué no hace? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué necesitas tú aprender o desaprender para ser un buen líder? Fue Bill George, profesor en la Universidad de Harvard y autor de numerosos libros sobre gestión, el que popularizó el concepto de liderazgo auténtico en el año 2003. El liderazgo auténtico no es un estilo de liderazgo, sino una condición para gestionar a personas y empresas con éxito. No trata de jerarquías o de poder, trata de ser congruente con uno mismo y con el entorno. La congruencia en esencia es la suma sencilla de tres cosas: estar donde debes estar, saber hacer lo que debes hacer y finalmente hacerlo. La autenticidad se considera como un proceso de desarrollo en relación con uno mismo, con los demás y con las normas sociales pertinentes, y pues la esencia de la autenticidad es la congruencia entre uno mismo y el contexto en el que se encuentre. Y eso es mucho más de lo que piensan algunos. La autenticidad no es permitirte ser como eres en cualquier situación y que los demás te aguantan porque eres así. Al contrario, se trata de vivir, actuar y relacionarte de manera equilibrada entre tus valores propios y los del entorno. Ser auténtico, pues, trata de un altísimo sentido de responsabilidad y de un fuerte compromiso con los demás. Antes de meternos a fondo en las características del liderazgo auténtico, debemos aclarar algunas cosas. En primer lugar, soltemos la idea de que existen líderes perfectos. Liderar equipos es un proceso de aprendizaje continuo. Hay trampas en las que caemos todos. Es inevitable. El objetivo es mejorar cada vez un poquito más, reflexionando sobre los errores y ajustando las estrategias. En segundo lugar, ayuda a ser consciente de que hay un gran abismo entre la teoría y la práctica. Muchas veces sabemos qué deberíamos de hacer, pero no lo hacemos. Porque nos resulta incómodo, porque es más difícil de lo que pensamos, porque cuesta hacer las cosas de otra manera. Al fin y al cabo, es cambiar un hábito, y eso requiere tiempo y constancia. La práctica hace al maestro,
también en eso del liderazgo. Nadie nace siendo líder. Y por último, los líderes estamos al servicio de nuestros equipos. Solo cuando entendemos eso, nuestros empleados podrán servir bien a los clientes. Tu liderazgo tiene un impacto directo en el compromiso de tus empleados. Poder liderar a otras personas es un privilegio del que a veces no somos suficientemente conscientes. Llegados a este punto, destacamos los 4 atributos fundamentales en los líderes auténticos. El primer atributo, como ya comentamos, es la autoconciencia. Un líder auténtico es consciente de sí mismo. Los líderes auténticos comprenden en profundidad sus fortalezas, debilidades, valores y creencias. Son conscientes de sus prejuicios y tratan de aclarar sus puntos ciegos. Esto les permite ser conscientes de cómo sus acciones y comportamientos afectan a los demás. Buscan continuamente alinear su enfoque de liderazgo con quienes son en el fondo. Si quieres ser un líder auténtico, aprovecha a tope las oportunidades de crecimiento que se presentan a lo largo de tu carrera. Podríamos decir que el líder perfecto es el líder imperfecto que sabe que debe seguir desarrollándose y entrenando sus habilidades para mejorar su liderazgo y el rendimiento de su equipo. Existen varias investigaciones que demuestran que las empresas que emplean a profesionales con altos niveles de autoconciencia tienden a tener mejores resultados. El segundo atributo que caracteriza al líder auténtico es la transparencia relacional. Un líder auténtico es transparente y además fomenta la transparencia. Los líderes auténticos son abiertos y honestos en sus interacciones con los demás. Sienten curiosidad por quienes los rodean y los escuchan con interés genuino. Generan confianza siendo transparentes sobre sus intenciones y decisiones. Se sienten cómodos siendo abiertos sobre sus errores. Su propia transparencia fomenta una cultura de confianza y colaboración dentro de sus equipos. En tercer lugar está el procesamiento equilibrado. Un líder auténtico forma su opinión tras consultar otras opiniones. Los líderes auténticos analizan la información de manera objetiva y consideran múltiples perspectivas antes de tomar decisiones. Fomentan la participación, la retroalimentación y el pensamiento crítico, lo que garantiza que sus decisiones estén bien fundamentadas y sean equilibradas. Y el cuarto y último atributo es la perspectiva moral internalizada. Un líder auténtico tiene ciertas normas morales que guían su comportamiento. Los líderes auténticos se guían por sólidos principios éticos y un sentido de la moralidad. Sus acciones son coherentes con sus valores y se esfuerzan por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Ahora es cuestión de saber cómo hacer para desarrollar esas características que necesitas para ser un líder auténtico. Te voy a dar algunas pautas concretas. Algunas de ellas son sumamente importantes y pues en los siguientes episodios vamos a indagar mucho más profundamente para que tengas herramientas muy prácticas que puedas incorporar en tu día a día como líder. Pero hoy te doy el resumen general. En primer lugar, desarrolla la autoconciencia. Como ya hemos dicho varias veces, la base del liderazgo auténtico es la autoconciencia. Tómate el tiempo para conocerte y comprenderte profundamente. Reflexiona sobre tus experiencias, valores, fortalezas y debilidades. Este tema lo tratamos detalladamente en el primer episodio. Si no lo has escuchado, lo puedes hacer a continuación. Encontrarás muchas preguntas que te ayudan a conocerte mejor.
También te pueden ayudar otras prácticas individuales de autoconocimiento como llevar un diario, practicar la atención plena mediante, por ejemplo, la meditación o hacer ejercicio físico introspectivo como está el yoga, por ejemplo. Una manera muy potente para comprender mejor cómo te comportas y cómo influye tu comportamiento en los demás es pidiendo la opinión de personas de confianza, sean compañeros de trabajo o personas de tu círculo más íntimo. Dedicaré pronto un episodio al feedback porque es una herramienta muy valiosa que se merece mucha atención. Segunda cosa que puedes hacer. Cultiva la inteligencia emocional. Trabaja para comprender y gestionar tus emociones. Te ayudará a reconocer y empatizar con las emociones de los demás. Una inteligencia emocional alta te permite conectarte con tu equipo a un nivel mucho más profundo y te ayudará a manejar dinámicas interpersonales de manera efectiva. Tenemos 5 emociones básicas: la ira, la tristeza, el miedo, la alegría y la sorpresa. Un ejercicio sencillo pero valioso para desarrollar tu inteligencia emocional es el siguiente. Cuando tienes un sentimiento fuerte, intenta descubrir qué emoción básica hay detrás. Lo puedes practicar en cualquier contexto. Por ejemplo, cuando te enfadas con alguien por llegar tarde, ¿la emoción que te hace levantar la voz realmente es ira? ¿O puede ser a lo mejor que te sientes triste por no parecer suficientemente importante para esa persona que se esfuerce por llegar a tiempo? ¿O puede ser que te enfadaste porque en realidad tenías miedo de que le había pasado algo grave en el camino? Luego intenta relacionar esa emoción con un valor esencial tuyo o con una necesidad básica que tienes. ¿Para qué valoras tanto la puntualidad? ¿Qué significa para ti? ¿Buscas igualdad en tus relaciones? ¿Qué necesitas para sentirte valorado? Pasamos al tercer punto. Sé fiel a tus valores. Identifica tus valores fundamentales y permite que guíen tus acciones y decisiones. Los líderes auténticos no comprometen sus principios por ganancias a corto plazo. Vivir según tus valores de manera constante generará confianza y credibilidad en tu equipo. En el episodio 4 del podcast Bienprender hablamos del superpoder de los valores y te doy varios ejercicios para detectar los tuyos. Este episodio fue publicado en junio del año pasado. Puedes volver a escucharlo aquí mismo en No me cuentes cuentos. Aquí viene el cuarto consejo. Practica la transparencia. La transparencia es fundamental para generar confianza. Sé franco, sé franca acerca de tus objetivos, desafíos y decisiones. Comparte tu proceso de pensamiento y sé honesto, honesta acerca de tus errores. Esta apertura alienta a los demás a ser igualmente transparentes y fomenta una cultura de respeto mutuo. Quinto consejo. Fomenta perspectivas diversas. Los líderes auténticos valoran las perspectivas diversas y fomentan un diálogo abierto. Crea un entorno en el que los miembros del equipo se sientan seguros para expresar sus opiniones e ideas. Considera diferentes puntos de vista e involucra a tu equipo en los procesos de toma de decisiones. Pregúntales cómo lo harían ellos. De esta manera podrás tomar decisiones mucho más fundamentadas y fomentarás el sentido de la responsabilidad en los miembros de tu equipo. El sexto consejo: lidera con empatía. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos de los demás y respetarlos. Muestra una preocupación genuina por el bienestar de los miembros de tu equipo y tómate el tiempo para escuchar sus inquietudes. Liderar con empatía genera relaciones sólidas y de apoyo y promueve una cultura laboral positiva. Un aspecto fundamental de la empatía es escuchar atentamente para comprender exactamente qué está pasando a tu gente. Tómate el tiempo para reunirte con todos los miembros de tu equipo individualmente.
Séptimo consejo para liderar de forma auténtica: sé impulsado por un propósito. La mayoría de los líderes saben lo que hacen y probablemente sean conscientes de cómo lo hacen. Pero no todos los líderes tienen claro por qué hacen lo que hacen. Cuando te mueves por un propósito, puedes involucrar a tu equipo en tu misión. Tómate el tiempo para comprender y definir tu propósito. Si buscas inspiración cómo hacerlo, puedes escuchar episodio 3 de Bienprender, mi anterior podcast aquí en No Me Cuentes Cuentos. Y por último, last but not least, comprométete con el crecimiento continuo. Los líderes auténticos están comprometidos con el aprendizaje permanente y el crecimiento personal. Buscan oportunidades de desarrollo profesional, tutoría y superación personal. Piden proactivamente el feedback de otras personas y lo utilizan como herramienta para el crecimiento. Como ves, convertirte en un líder auténtico es un proceso que implica dos compromisos muy importantes. 1. El compromiso de buscar crecer de forma continua. Y 2. El compromiso de buscar un equilibrio constante entre uno mismo y el entorno en el que se encuentra. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Nos ayuda mucho si nos dejas tu valoración. Y si tienes preguntas o dudas, deja tu comentario abajo y nos ponemos en contacto contigo. Nos escuchamos el mes que viene.